porque aquí está la Constitución de la Central Mexicana. Y encontré al final todo el poder que tenía una sola persona, el gerente de la Oficina de Servicios Generales. Se llamaba Genaro Espíndola Tirado. Era el gerente de la Oficina de Servicios Generales y el dueño de todo. Compañeros, buenas noches. Yo me llamo Francisco y soy alcohólico. Miren, yo llegué a Alcohólicos Anónimos el 5 de abril de 1975. Gracias a Dios no he vuelto a beber. Pero no es porque yo sea muy inteligente o, como decimos en Alcohólicos Anónimos, muy chingón. No, muchachos. Yo me quedé y estoy en Alcohólicos Anónimos porque es un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios, ayudado por los Alcohólicos Anónimos. En aquel tiempo, hace 50 años, un poquito más, llegué como casi encuerado, con los pantalones que parecían falda. Ahorita traigo una chamarra que digo que es de primera, casi de primera. En aquel tiempo llegué con una chamarrita roja que no tenía bolsillos así para meter las manos, sino que me cruzaba las manos. Yo he escuchado mucha gente que dice yo andaba arrastrando la cobija. Y yo les digo que yo nunca arrastré la cobija porque yo ni cobija tenía. Lo único que arrastraba era mi miseria. Éramos 13 condenados, degenerados. Estábamos en la Merced durante 11 meses. Fue mi última borrachera. Emborrachándome 4 o 5 veces al día. Durante 11 meses. Ahorita muchos se preguntarán y se dirán a sí mismos cómo tomaba este güey, ¿verdad? Pero no es cierto. Cuando el alcohólico ya desciende hasta el fondo, ya no toma mucho. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana ya estaba otra vez pedo, durmiendo. Levantaba a las 11 o 12 del día y a las 2 de la tarde otra vez durmiendo. O sea, ya tomaba poquito, nomás para no empezar a sentir la cruda. Un día, yo andaba descalzo. Tengo un cuñado que es abogado y me fue a buscar a la Merced. Me llevó a una zapatería de aquel entonces, de las buenas, que estaba Corregidora y Rosario. Me compró unos zapatos y por hocicón llegué con mis cuates, según mis cuates, y les dije que para que vean, yo vengo a estar con ustedes porque quiero estar con ustedes. Porque a mí me vienen a buscar y para que vean me compraron unos zapatos. En la noche me los chingaron. Me dejaron unos zapatos del número 5, yo calzo del número 6. A los 3 días tenía todo alrededor de donde está el corte del zapato, todo con ámpulas. A los 15 días estaban pudriendo mis piernas, porque nos quedábamos adentro del montón de basura. En medio de la basura, a las 2, 3 de la mañana, comienza a lanzar un vaporcito, y por eso nos gustaba meternos en la basura. A las 5 de la mañana llegaban los de la basura y con unas madrolitas así comenzaban a echar la basura al carro y a nosotros nos iban aventando así a un lado. Bueno, no les servíamos ya ni como basura, porque era sencillo deshacerse de 13 degenerados. Uno diario, en 13 días quedaba limpio ese basurero, porque traía trituradora el carro de basura. Pero no querían comprometerse con nosotros. Ese 5 de abril yo recuerdo muy bien que llegué a una pulquería y como a las 11 o 12 del día, como que algo me levantó así de abajo, de donde estaba sentado.
y me dijo Alcohólicos Anónimos. Yo ya había escuchado el mensaje de Alcohólicos Anónimos en 1964. Y cuando mi esposa me dijo, ve Alcohólicos Anónimos, le dije, alcohólica tu chingada madre, pero yo no soy alcohólico. ¿Sí? Alcohólico tus hermanos, tu padre, porque ellos no saben leer. Pero yo sí sé leer, sé escribir, sé hacer cuentas. Así que yo no puedo ser alcohólico. A los 11 años, yo mismo mandé a mi esposa a buscar a dónde había Alcohólicos Anónimos. Cuando llegó el que me llevó al grupo, se quedó sorprendido y me dijo, ¿tú eres el que quieres ir a Alcohólicos Anónimos? Y le dije, sí. Y me dijo, te voy a llevar para que tu familia no crea que no te queremos ayudar. Yo estaba seguro que este hombre pensaba, este güey ya se va a morir, ¿para qué lo llevamos a Alcohólicos Anónimos? Si ustedes me preguntan qué me dijeron esa noche, no sé. Ahí sí, como dijeron los chavitos, no sabo. ¿Sí? Porque no les entendí nada a los Alcohólicos Anónimos. O sea, no recuerdo todo lo que me dijeron, no recuerdo si me aplaudieron, no recuerdo, nada. Cuando terminó la reunión, salimos del grupo y pasamos por una pulquería. Y me dijo el que me llevó, si quieres curártela, aquí está la pulquería. Y le dije, no, ya no quiero tomar. Llegamos a la casa donde vivía mi esposa y yo, y le dijeron a ella, aquí está su marido, si quiere tomar, dele de tomar. Hasta la fecha yo he entendido por qué le dijo eso a mi esposa. Como a las 3 de la mañana, yo no los dejaba dormir porque andaba volando. Yo veía las víboras volando, ustedes han visto las víboras volando, pues yo sí las veía volando. Los alacranes que había en la pared, subiendo la pared, y pegaba unos gritos. Y me dijo mi esposa, tómate un pegue para que nos dejes dormir. O sea que ella se preocupaba por ellos. Ya por mí ya no se preocupaba nadie. Entonces yo recuerdo bien que le dije, si me ha de llevar la chingada que sea de una vez hoy, pero ya no quiero beber. De una manera inconsciente, yo estaba poniendo en práctica un paso que ustedes conocen muy bien. Mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. De una manera inconsciente. Amaneció el otro día, se levantaron mi esposa, mi hermana y mi cuñada y se fueron al mercado. Trajeron pollo para el caldito del enfermo. Pobres viejas, no sabían que por dentro se estaban desbaratando mis hígados, mis tripas, todo de tanto pinche alcohol. Luego el caldo lo hicieron bien picoso. Las primeras cucharadas y comencé a vomitar. Durante todo un mes, muchachos, no pude comer, no pude tragar nada. Los Alcohólicos Anónimos de aquel tiempo eran sabios y creo que hasta la fecha siguen siendo sabios. Uno de ellos me dijo, llega a tu casa y dile a tu esposa que te haga un atole de masa, pero sin azúcar, sin nada. Nada más masa hervida y te lo tragas calientito para que comiences a sudar. ¿Se imaginan en abril, en mayo y sin poder sudar en esos tiempos de calor? Sin poder sudar. Me hicieron el atole, me lo tragué y comencé a sudar en la noche. Y al otro día ya pude comer. Por eso les digo que los Alcohólicos Anónimos son sabios. Toda la gente me decía, deja de beber. Pero nunca me decían cómo se deja de beber. Los alcohólicos me dijeron cómo. ¿Por qué medios? Se va encontrando la sobriedad. Pasó un año. Cuando me celebraron mi aniversario número 1, invitaron a mi señora que pasara a la tribuna. Y dijo, yo no creo que haya dejado de beber. Cuando cumpla 5 años, creeré que dejó de beber. Y dentro de mi mente decía, pinche vieja, te voy a demostrar que voy a cumplir 5 años y a los 5 años me voy a alejar de Alcohólicos Anónimos. Era mi idea.
5 años y me alejaba de Alcohólicos Anónimos. Han pasado 50 años y no me puedo alejar de Alcohólicos Anónimos, compañeros. Han pasado ya 50 años. ¿Por qué? Porque me había atrapado el programa de Alcohólicos Anónimos. Al que lo atrapa de Alcohólicos Anónimos ya es imposible que se salga. Por más que quiera. Por más que quiera salir. A los 2 años de estar en Alcohólicos Anónimos me involucraron dentro de los servicios generales de Alcohólicos Anónimos. Me nombraron representante del grupo de donde yo estaba militando. El grupo se llamaba el Grupo Pirules. Se llama porque todavía existe ese grupo. De Ciudad Nezahualcóyotl. En Ciudad Nezahualcóyotl solamente había 4 grupos. El Nezahualcóyotl, el Pirules, el Maravillas y el Benito Juárez. Eran los 4 grupos que había. Comenzó a crecer Alcohólicos Anónimos. Me nombran RCG y comienzo a inquietarme. Primero porque no teníamos nosotros libros. No teníamos manuales de servicio de estos. Manuales de servicio. Nos valíamos con el folleto de grupo que traía una parte donde hablaba del representante de servicios generales. Un día, como buen alcohólico, llevé a mi esposa a escuchar los mariachis ahí en Garibaldi, a escucharlos, porque cobran caro de por sí y luego para pagar, pues está cabrón. Le dije, vamos a escuchar los mariachis. Y así estaban los mariachis y enfrente había unas letras que decía Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Y le dije a mi esposa, espérame aquí, deja ver qué hay allá arriba en ese edificio. Mientras escucha los mariachis, me atravesé la avenida que en aquel tiempo era la continuación de San Juan de Letrán. Y me metí arriba, encontré una señora que estaba así flaquita. Y le dije, ¿qué venden aquí? Y dijo, literatura de Alcohólicos Anónimos. Y le pregunté yo, ¿tienen manuales de servicio? Porque el único que traía su manual de servicio era el delegado nacional. Y cuando le decíamos, Pedro, préstanos tu manual de servicio porque queremos saber de qué se trata. Y él decía, primero recupérense. O sea, nos veía tan pendejos que lo que quería que primero nos recuperáramos. Y cuando me dijo esa señora que tenían manuales de servicio, le pregunté a cómo los dan. Dijo, a 3 pesos. En 1977, a 3 pesos valían los manuales de servicio. Deme 11. Uno para mí y 10 que los voy a vender a los RCGs del grupo, de los grupos. Yo soy vendedor y siempre pienso en el negocio. Yo ahorita se los compro a 3 pesos, se los voy a dar a 10 pesos. ¿Sí? Ya llevaba en mi bolsillo 70 pesos de ganancia. Soy vendedor. Y el vendedor que no piensa en dinero, pues entonces dejaría de ser vendedor. Entonces, cuando llegué al distrito, en la noche le dije al miembro del comité, traigo 10 manuales de servicio, se los vamos a vender a los muchachos. Mi negocio había crecido, compañeros. Y me dijo, no seas cabrón, ¿por qué no se los regalas? Tu negocio está floreciendo, te está yendo muy bien, puedes regalárselos a los compañeros. Yo soy como las prostitutas. Las prostitutas son fáciles de convencer. A mí también me convencen bien fácil. ¿Sí? Agarró y le dije, bueno, pues se los vamos a regalar. Y mentalmente dije, se fueron mis 70 pesos. Pero ahí les van, compañeros. Con una condición. Vamos a ponernos a leer el manual de servicio. Constaba solamente de 6 capítulos. Ese manual de servicio. Comenzamos a leerlo, compañeros.
y nos fuimos informando que en Estados Unidos estaban funcionando como comités de área y provincias del Canadá. Y nosotros estábamos funcionando como comités estatales. Comités estatales. Y comienzo a inquietarme a mí mismo y a inquietar a los demás. ¿Por qué nosotros estamos funcionando como comités estatales y en Estados Unidos comités de área? Bueno, es que es otro país, pero el programa es el mismo. El programa de Alcohólicos Anónimos es el mismo. Y ellos decían es que tiene que ser de acuerdo a la idiosincrasia del mexicano. Y yo les decía, no. Alcohólicos Anónimos, sus principios son universales. Aunque estén escritos en latín, en francés, en inglés, en español, en griego, el contenido espiritual es el mismo. Tenemos que poner en práctica así como está funcionando en Estados Unidos y el Canadá. Me tiraban de a loco, compañeros. Pero yo seguía insistiendo. A los 2 años me nombran miembro de comité de distrito. Después de terminar mi periodo de RCG. Y cuando me nombran miembro del comité de distrito, se me viene la idea. Dice el concepto 9. El líder habrá tener visión para el futuro inmediato y para el futuro remoto. Comencé a tener la idea. Vamos a formar un área en Ciudad Nezahualcóyotl. 12ª Asamblea Mexicana. Un escrito, manuscrito, en una hoja de papel normal. Yo no sabía que en Alcohólicos Anónimos era burocracia. Así le enviamos a la Oficina de Servicios Generales, solicitando un área de servicio en Ciudad Nezahualcóyotl. Viene la respuesta y me dicen, es que no podemos darles un área de servicio en Nezahualcóyotl. Primero, porque pues es una localidad. Segundo, porque son muy poquitos alcohólicos. Seguimos trabajando. Alcohólicos Anónimos que comenzó a crecer en Nezahualcóyotl, expandiéndose a Chimalhuacán, a Texcoco, a Ozumba, Mecameca. En la 13ª Asamblea enviamos otra carta solicitando nuevamente el área. Nos volvieron a rechazar. Termina mi periodo de miembro de comité en 1979. En una reunión de servicios generales en Guadalajara, Jalisco, reuní en aquel tiempo a los compañeros que eran Alberto Romero, Hugo Martínez, Jesús Lara y José Luis García. Y del Estado de México éramos José Guadalupe Aguilar Guevara, Susano Temis Quesada, el difunto Ponciano López, que en paz descanse, si puede. Sí se puede descansar, ¿sí? A Susano Temis Quesada, y nos encerramos en un aula. Y les dije, ¿cuántos distritos tienen en el Distrito Federal? El oriente del Distrito Federal. Y me dijeron, tenemos 3. El 18, el 14, el 18 y el 24. Y nosotros teníamos 3 distritos en el Estado de México. Comenzamos, compañeros, a trabajar. Les hicimos la pregunta a los miembros del comité si estaban dispuestos a solicitar un área de servicio, ya no un área local. El lenguaje de la conferencia decía en aquel tiempo, un área puede estar formada por un estado o parte de varios estados. De manera que nace el Área Oriente 1 en 1981, con 3 distritos del Distrito Federal y 3 distritos del Estado de México. Hay una avenida que se llama Avenida Texcoco, que divide el Distrito Federal y el Estado de México. De la Avenida Texcoco para adentro se llaman Los Chingones del Distrito Federal.
Y del estado de este lado, por el Estado de México, los chingones del Estado de México. Una competencia de egos, compañeros, pero que daba miedo. Y yo siempre de metiche, porque eso es lo que me convertí, compañeros, en un metiche. Siempre hablándoles a los alcohólicos de aquel tiempo, debemos trabajar con camaradería, sin agresiones con nosotros mismos, porque nació el Área Oriente 1 y a mí me nombraron secretario del Comité del Área Oriente 1. Santiago Juan Moreno Javila, delegado nacional. Alfredo Martínez Ramírez, coordinador del área. Felipe Gaspar Ruiz, tesorero del área. Y Francisco Campo, el más tonto, lo nombraron secretario del área. Comenzamos a funcionar, compañeros. Teníamos que viajar en aquel tiempo. Bueno, cuando yo fui miembro del comité tenía que viajar de Nezahualcóyotl a Tlalnepantla. 3 veces a la semana tenía que viajar de Nezahualcóyotl a Tlalnepantla. El metro nada más llegaba hasta Tlatelolco. Había veces que sabíamos a qué horas empezábamos la reunión, pero no sabíamos a qué horas terminaba. Hubo muchas noches que yo me fui a quedar en la terminal Tapo. Ahí me quedé varias noches. Otras noches, cuando tenía dinero, pues me iba a un hotel. Solo, Sí, porque luego la mente del alcohólico luego comienza a hacer conjeturas. Y otras veces me daban unas aventones y ya llegaban a la casa a las 2, 3 de la mañana. Pero tenía que viajar. Me nombra secretario y comienzo otra vez lo mismo. Teníamos que viajar, por ejemplo, de Cárcel de Mujeres hasta Ozumba. ¿Alguno de ustedes conoce el Ozumba? La distancia que hay de Cárcel de Mujeres a Ozumba son varios kilómetros. Tener que viajar hasta allá, a Texcoco, a Chiconcuac, Chimalhuacán, Chalco, Amecameca, Iztapalapa, Agrícola Oriental, parte de Tláhuac, parte de Tlaxcala y parte de Morelos. De veras, compañeros, que ahorita a mí me parece algo extraño cuando veo que los distritos están 10 cuadras hacia cada 10 cuadras hay un distrito, y luego de esa manera los RCG llegan tarde, los servidores a veces llegan, a veces no llegan. Y yo digo, bueno, entonces en aquel tiempo nosotros teníamos más necesidad de servir. El primer paso dice: solamente los casos más desesperados lograron tragarse esta amarga verdad. Y yo fui uno de esos casos desesperados. Pero les digo, logré agarrarme de los principios de Alcohólicos Anónimos. Luego, en 1983, en una asamblea de área, compañeros, me eligieron delegado nacional. Miren, yo no he visto otra asamblea como esa que fue mi elección. 172 votos y el 92% fue para Francisco Campo. El 8% restante se dividió entre 5 candidatos más, porque éramos 6 candidatos. En la primera votación fui electo delegado nacional. En la primera votación. Comenzó la preparación. Yo sentí, compañeros, que me echaron una losa de encima. Apenas se me estaba quitando el peso de los pecados que había cometido, de los errores. Se me estaba quitando apenas y me echan otra encima. Pero una responsabilidad tremenda. Comencé a buscar el apadrinamiento.
Aparte del apadrinamiento, comencé a buscar el paso 11, compañeros. Para todos nosotros, los alcohólicos, necesitamos el paso 11 ponerlo en práctica, compañeros. La meditación y la oración. Para mí fue importantísimo, compañeros, ese paso ponerlo en práctica. Porque comenzaron a hacerme preguntas que yo nunca había puesto a pensarme que iban a hacerme. Y comenzaron a llegarme inquietudes que yo jamás iba a pensar que podía ser. O que tenía que contestar todas esas cosas. Pero miren, vino la 18ª Asamblea Mexicana. Y asistí a la 18ª Asamblea Mexicana. Traigo aquí en mi poder a los nombres de los delegados que asistimos a las 3 últimas asambleas mexicanas. Yo debería estar a favor de la Central Mexicana, compañero. Pero por muchas razones estuve siempre en contra de eso. ¿Y saben por qué? Porque aquí está la Constitución de la Central Mexicana. Y encontré al final todo el poder que tenía una sola persona. El gerente de la Oficina de Servicios Generales. Se llamaba Genaro Espíndola Tirado. Era el gerente de la Oficina de Servicios Generales y el dueño de todo. Al final de la 18ª Asamblea Mexicana, compañeros, hice una solicitud porque me nombraron coordinador del Comité de Informe y Acta Constitutiva. Hice la solicitud que se me otorgara copias a los delegados que fuimos, quedamos en ese comité, que se nos otorgara copias para saber qué íbamos a hacer. Se apendejaron y no me la soltaron, compañeros. Porque esta Constitución no la conocían ni Alberto Romero, que era el consejero de la zona centro. No la conocía ni el presidente del consejo, que era en ese entonces el doctor Guillermo Velázquez Ámano. No conocían esta Constitución. Comencé a leerla y cuando terminé de leerla me espanté. Pero esto no es Alcohólicos Anónimos. Desde sus inicios, Alcohólicos Anónimos ha sido siempre una comunidad, no una organización. Y en la Central Mexicana lo hicieron organización. Pero para nosotros seguirá siendo una comunidad. Porque si nos convertimos en organización, compañeros, nos estaríamos peleando por la tesorería de cada grupo. Y nos estaríamos demandando constantemente hasta entre nosotros mismos. Porque estaríamos buscando el poder. Y Alcohólicos Anónimos no da poder. Alcohólicos Anónimos no da dinero. Alcohólicos Anónimos no da viejas. Alcohólicos Anónimos no da. Alcohólicos Anónimos no da maridos. Alcohólicos Anónimos enseña cómo se va adquiriendo la sobriedad. El que quiera conseguir una dama puede salir a la calle y buscarla. El que quiera conseguir marido también puede hacer lo mismo. O sea que todas esas cosas, compañeros, son las que se van viviendo dentro de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos no es de dinero. Después de todo eso, vinieron algunas cartas que vamos a leer ahorita. Miren, nosotros fuimos a la 18ª Asamblea Mexicana. Dice Sergio Alba Guadarrama del Valle de Toluca, Severiano García del área sur del Distrito Federal,
Sergio García Torrero del área norte del Distrito Federal, Apolinar Luna Sánchez de Tlaxcala, Otón Medrano de Querétaro, delegados a su primera Asamblea Mexicana, Agustín León Jiménez del centro del Distrito Federal, Ignacio Guerrero del norte del Estado de México, Eulalio Trejo del área Hidalgo y Francisco Campo del área Oriente 1, 18ª Asamblea Mexicana, 19ª Asamblea Mexicana, Agustín León Jiménez del área Centro, Ignacio Guerrero del norte del Estado de México, Eulalio Trejo del área Hidalgo y Francisco Campo del Oriente 1. Delegados a su primera Asamblea Mexicana, aquí hubo cambios ese año, compañeros, y fueron Reyes Carrillo del Valle de Toluca, Gregorio Torres del sur del Distrito Federal, Joel Antonio Paz del norte del Distrito Federal, José Norberto Cruz de Tlaxcala y Guillermo Vaca Pérez de Querétaro. 19ª Asamblea Mexicana. 20ª Asamblea Mexicana. Delegados a su segunda asamblea, Reyes Carrillo del Valle de Toluca, Gregorio Torres del sur del Distrito Federal, Joel Antonio Paz del norte del Distrito Federal, José Norberto Cruz de Tlaxcala y Guillermo Vaca del área Querétaro. Delegados a su primera asamblea, Víctor Jiménez del centro del Distrito Federal, Ponciano López del norte del Estado de México, Gerardo Arias Suriano de Hidalgo y Carlos Nicolás Juárez del Oriente 1. Estos muchachos, compañeros, solamente fueron a una asamblea mexicana. Los otros fuimos a 2 asambleas mexicanas. De todos estos nombres, compañeros, solamente quedamos 2 vivos. Bueno, ya no tan vivos, ¿verdad? O al menos yo ya no estoy tan vivo así. Pero Víctor Jiménez y Francisco Campo. Todos los demás ya andan buscando petróleo. Ustedes dirán por qué me comporto de esa manera. Miren, yo nunca le he tenido miedo a la muerte. Y le pido a la muerte que me lleve, pero no me quiere llevar. Por algo no me quiere llevar. Pero saliendo de la 18ª Asamblea Mexicana, elaboré esta carta, porque nos entregó un folleto que se llamaba el RCG. Y esa carta, dice, fue la primera carta que comenzó el movimiento de regreso a lo fundamental. Al fin tengo 2 horas, no se preocupen. Dice, en la 18ª Asamblea Mexicana se nos hizo entrega de un folleto llamado el RCG para su revisión, tomando en cuenta que en el 11º concepto para el servicio mundial están las funciones del Comité de Literatura, que textualmente dice: este cuerpo tiene a su cargo la revisión de los libros y folletos existentes, también la creación de material nuevo para folletos a fin de llenar nuevas necesidades o condiciones cambiantes. En términos generales, su misión es de ver que llegue a nuestros miembros, amigos y al mundo en general, por escrito, un punto de vista adecuado de Alcohólicos Anónimos. En todos sus aspectos, nuestra literatura es un medio de suma importancia que facilita la recuperación, la unidad y el servicio de Alcohólicos Anónimos. Tomando en cuenta este principio y respetando la fuente de origen de esta idea, quiero manifestar que nuestro Comité de Literatura no debió ser nunca seccionado por nadie, para que así pueda cumplir con el objetivo para el cual fue creado. Me despedí de Juan Alejandre y Juan Alejandre le contestó que si nosotros poníamos en práctica los 12 conceptos del servicio mundial, retrocederíamos 20 años. Además, cuando Bill W. escribió los 12 conceptos, ya estaba chocheando. O sea, ya estaba viejito, vaya. Sí, si viera ahorita Juan Alejandre que yo tengo 85 años, me iba a decir que ya está ruco. Pero bueno, eso no es raro que sea realidad, ¿eh?
Cuando contestó esa carta, compañeros, yo le escribí esta otra, porque eran obsoletos los conceptos en México. Y dice: recibí tu respuesta a mi correspondencia que te envié el 28 de mayo del presente año, y al estar analizando creo que tiene razón. Los 12 conceptos para el servicio mundial prácticamente no tienen validez alguna, porque fueron escritos a principios de los 60s y fue la experiencia cumbre del buen Bill W. Pero de esto ya tiene muchos años, ya es tiempo que los echemos al cesto de la basura. Pues bien, también las 12 tradiciones fueron escritas en 1945, publicadas en el 46. ¿No te parece que también ya son obsoletas en la actualidad? Porque recordemos que el programa va a cumplir 50 años. Iba a cumplir 50 años, compañeros. Parece que en algún concepto Bill W nos manifiesta que si estos procedimientos fueron buenos, dieron resultados en aquellos tiempos, él esperaba que también fueran buenos para el futuro. Aunque estoy consciente que cada nueva generación de servidores trae sus propias ideas. Pero nos previene Bill que si queremos hacer reformas, las pongamos como fases experimentales. A no ser que en la reunión mundial hayan tomado estos acuerdos y no estemos informados de una manera adecuada. Porque Juan Alejandre, compañeros, era el delegado mundial, secretario del Comité de Literatura, editor del Boletín 2970, editor del Boletín del Comité de Información Pública, editor del Boletín de Instituciones. O sea, era un factotum que estaba en la Oficina de Servicios Generales. Al licenciado Fernando Gutiérrez Herrera lo involucraron en esta bronca y comenzó a enviar correspondencia desde su despacho. Y dice: estimado señor Ocampo, con mucho retraso me dirijo a usted porque hasta ahora he tenido conocimiento de la controversia que se originó con su carta al señor Juan Alejandre del 28 de mayo de 1984 y la contestación que éste dio a usted el 30 de mayo del 84, así como la réplica y dicha contestación que dio la señora Consuelo Alicia Delgado de Ramírez el 22 de junio de 1984. No es usual que intervenga en asuntos en los que mi intervención no es expresamente solicitada, pero de esto, y dadas las exposiciones que hizo un custodio, como es la señora Ramírez, no debo permanecer en silencio y al margen. Entiendo su inquietud planteada en la carta que se refiere, y estimo que el señor Alejandre, en su afán de dar una respuesta, se excedió y produjo una respuesta en un área que a él no le compete decidir. La inquietud que usted plantea debe ser resuelta por la Asamblea Mexicana, ya que se trata de jurisdicción de comités que dependen de la Asamblea. Por lo que sugiero a usted que si su inquietud persiste, solicite que se incluya dentro de los puntos a considerarse en la próxima Asamblea Mexicana. La señora Ramírez, al replicar la contestación que el señor Alejandre dio a usted, no se concretó a la inquietud planteada por usted ni a la equívoca contestación del señor Alejandre, ya que tomó la contestación como una plataforma para lanzar a nivel nacional diatribas a la Asamblea, al Consejo de Administración, a la Oficina de Servicios Generales y a los servidores de dicha oficina. La señora Ramírez hace una serie de informaciones gratuitas que no soporta con argumentos, análisis o pruebas de ninguna especie. Si la señora Ramírez tuviera una inquietud de buena fe respecto a la capacidad y actuación en la Asamblea, del Consejo o la OSG de los servidores de dicha oficina, la forma de presentarla sería a través de
de ponencias, bien al Consejo, bien a la Asamblea, fundamentando y analizando la razón de su inquietud y aportando las pruebas correspondientes. Pero en vez de eso, la señora Ramírez escogió el camino más fácil de los demagogos, de lanzar inventivas con frases sueltas a ningún soporte, más propias de un resentido que de un custodio preocupado y constructivo. Consuelo Alicia Delgado de Ramírez, compañeros, era consejera clase B de servicio. Coordinaba el Comité de Literatura del Consejo de Administración. Pues esta carta que ella que contestó, compañeros, le costó la expulsión del Consejo de Administración, porque la expulsaron del Consejo de Administración por la que contestó ella. Y dice, en la carta que dirigida al señor Francisco Campos Lagunas escribí: 1. En Alcohólicos Anónimos de México estamos atrasados en nuestra estructura de servicio casi 40 años. 2. La asociación denominada Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos controla prácticamente toda la estructura de servicio y adquiere crecimiento, poder sobre Alcohólicos Anónimos de México. ¿Por qué? No están definidos con claridad los niveles de responsabilidad. 3. El acta constitutiva de la conferencia se ha tergiversado. 4. El manual sufre año con año alteraciones que lo separan gravemente de los principios del tercer legado. 5. Se tiene una verdadera bomba de tiempo en los estatutos legales de la central. 6. La oficina no está constituida por separado y sí está en permanente expansión de autoridad sobre toda la misma asamblea. 7. El personal de la oficina, directivos, ejecutivos, asesores, secretarios, personal general, etcétera, se les ve como servidores de alta responsabilidad a nivel de los delegados y no como empleados de una empresa al servicio de Alcohólicos Anónimos. 8. Los derechos tradicionales en el servicio se malinterpretan. Y 9. Las garantías son letra muerta. Esto escribí y creo que es lo que han calificado como diatribas e inventivas. O sea que esto fue lo que escribió Consuelo Alicia Delgado de Ramírez, compañero. Y esto le costó la expulsión del Comité de Literatura y del Consejo de Administración. Cuando la expulsaron, al día siguiente su marido, que es Miguel Ramírez, sacó un boletín que le puso por nombre por reestructuración. O sea que él pensaba que nosotros íbamos por la reestructuración. Pero no, compañeros. Ya en la 19ª Asamblea Mexicana nosotros solicitamos el cambio de razón social. El cambio de razón social. Porque la conferencia solamente es una, es la de Estados Unidos y Canadá. Y de ahí surgen las demás secciones de la conferencia. De la sección mayoritaria que está en Estados Unidos y Canadá. Surgen las demás secciones. Yo leí un manual de servicio de El Salvador, Centroamérica, cuando era miembro del comité, y ese manual en ese entonces ya hablaba de sección de El Salvador, Centroamérica, sección de la conferencia. Pero bueno, cuando ya estábamos después, ya dentro de la sección México, compañeros, elaboramos este escrito y le pusimos por título Efemérides de los Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos en México. Creo que todos ustedes saben que efemérides significa historia. Y dice: en el 6º Congreso Nacional en Tampico en 1967
se acuerda que la oficina intergrupal del centro del Distrito Federal haga las veces de oficina de servicios generales por estar situada en la Ciudad de México y ser la primera oficina. Octubre-diciembre de 1969. Se inicia el funcionamiento del comité organizador de la Oficina de Servicios Generales en México, presidida por el C. José Ocampo. Otros integrantes: Juan García, Buenaventura Mata, Jesús Moreno, Raúl Mata y Jorge Macías. Cuando hablo de esto, compañeros, siempre hablo un paréntesis cuando llego al nombre de José Ocampo. José Ocampo yo lo conocí ya en Alcohólicos Anónimos, porque yo soy de un pueblo de allá de la República Hermana de Guerrero, y pues allá los únicos Ocampos que éramos nosotros, pero aquí vine a conocer más Ocampos. Y luego me pregunto, bueno, ¿cómo sería mi abuelito, verdad, o su abuelito de él? ¿Cómo serían que hay Ocampos por todos lados? Pero bueno, por eso hablo ese paréntesis para decirles que yo lo conocí en Alcohólicos Anónimos. El comité organizador acude con el C. Carlos Cámara en el grupo 111 para estudiar el manual del tercer legado de El Salvador, Centroamérica, y otro en inglés de Estados Unidos y Canadá. En el mes de enero de 1969 se recibe invitación de la OSG de Nueva York para que México envíe 2 delegados a la primera reunión mundial de servicio a celebrarse en esa ciudad en octubre del mismo año. Marzo del 69, celebración de la primera Asamblea Mexicana. Se resuelve constituir la estructura de los servicios generales de México. El primer error, compañeros, fue nacionalizar Alcohólicos Anónimos. El primer error. Si ya sabían que en Estados Unidos estaba funcionando como conferencia de servicios generales, porque decía Benito, en 1951 comenzó la primera conferencia. Entonces, ¿por qué no adoptar desde un principio ser parte de la Conferencia Mundial de Alcohólicos Anónimos? Nacionalizaron Alcohólicos Anónimos. En la primera Asamblea Mexicana es decidido que para delegados mundiales uno debería ser del Distrito Federal y otro de provincia. Se nombra a Antonio Orcasitas, delegado por Chihuahua, como delegado mundial. Posteriormente, en abril del 69, es nombrado el C. Jorge Macías como el segundo delegado mundial. 15 y 16 de septiembre del 69 se celebra la segunda Asamblea Mexicana. 2 asambleas por año, compañeros. 2 asambleas por año. El comité organizador de los servicios generales acude con el C. Carlos Cámara para el asesoramiento de la constitución de lo que sería la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil. El compañero Rubén Aguirre redacta los estatutos y el acta constitutiva, o sea, esa que les acabo de mostrar. Otro error, ¿por qué Central Mexicana si en Estados Unidos ya estaban funcionando como Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, formada por custodios y no por consejeros? En la segunda Asamblea Mexicana se nombra a los consejeros que deberán formar la Central Mexicana. Se autoriza a los delegados mundiales a solicitar préstamos a la OSG de Nueva York para imprimir literatura. Diciembre del 69. Se inicia la operación de la Oficina de Servicios Generales haciendo los siguientes nombramientos. Jorge Macías, gerente de la Oficina de Servicios Generales. Buenaventura Mata, gerente de literatura. José Ocampo, gerente sustituto. Ellos ya pensaban en 2 corporaciones, la Oficina de Servicios Generales y una corporación de literatura. En Estados Unidos estaba funcionando ya el Greenvine y la Oficina de Servicios Generales, las 2 corporaciones. Y estos pensaban lo mismo. Pero entonces, más adelante vamos a escuchar el por qué se fueron haciendo todos estos cambios. Marzo del 70.
Es protocolizada la Constitución y estatutos de la Central Mexicana. Se piden 3 préstamos a la Oficina de Servicios Generales para la impresión, las primeras ediciones de la literatura, los cuales son pagados puntualmente. El primer préstamo debió ser avalado por el doctor Jorge Escoto, un préstamo de $1,500. El segundo préstamo de $5,000 y el tercer préstamo de $10,000. O sea que Estados Unidos prestó dinero para la literatura de Alcohólicos Anónimos a México. Lo que pasa es que no apadrinó a México respecto a los servicios generales. Lo dejó a la deriva, que se fueran ellos como quisieran, según ellos, por la autonomía de cada país. Bill W. cede a la Agrupación de México los derechos de autor del libro Alcohólicos Anónimos en 1970. Bill W. donó los derechos de autor del libro Alcohólicos Anónimos a todos los alcohólicos de México, no especificando a qué estructura, a los Alcohólicos Anónimos de México. Y nosotros somos alcohólicos, compañeros. Pero dejamos perder ese derecho de pelear lo que nos correspondía, por no querer meter en la controversia que dice la 10ª tradición. 1971. Aparece para conocimiento de los grupos el primer organigrama de la estructura de Alcohólicos Anónimos. El primer organigrama, compañeros, estaba así en una hoja así, tamaño carta. Ahí estaba dibujado el organigrama y nosotros lo poníamos en un cuadro como están la fotografía de Bob, la fotografía de Bill, el vive y deja vivir, así lo poníamos en cuadrito. Esa era la estructura. Se inicia el crecimiento de Alcohólicos Anónimos en México. El Comité Distrital empieza a difundir el primer manual de servicio con solo 6 capítulos. Les decía yo, fui afortunado y leí ese manual de servicio, compañeros. 1978. Al cumplir el periodo de servicio del doctor Jorge Escoto, deja la presidencia de la Central Mexicana, tomando su lugar el licenciado Fernando Gutiérrez Herrera. Y aquí es donde ya comienzan los problemas. Se cambian íntegramente los estatutos de la Central Mexicana sin ser puesto a consideración de dicho cambio a los delegados a la Asamblea Mexicana. Se ratifica como gerente general al señor Genaro Espíndola Tirado, otorgándosele poderes similares a los del presidente del Consejo. Sucesión de gerentes de la Oficina de Servicios Generales. 1970-1974. Jorge Macías Valadez. 1974 al 76, Juan García. 1976 al 77, Max Cruces. Marzo del 77, inicia en Genaro Espíndola. Se introducen paulatinamente al Consejo a nuevos servidores: Salvador de Santos, Abraham López, José Antonio Yaguno, Víctor Manuel Campo, entre otros, provenientes la mayoría de un solo grupo de Alcohólicos Anónimos, el Grupo Valle de México. Ese fue el que tuvo muchos consejeros en la Central Mexicana, compañero. De ahí también era el señor Genaro Espíndola Tirado. Los consejeros nunca vivieron la experiencia de ser representantes de servicios generales, nunca fueron miembros del comité, o sea, nunca vivieron la estructura de Alcohólicos Anónimos. Y así los hicieron consejeros. Creo que eso vamos a tener que llegar otra vez a nosotros a la Junta de Servicios Generales. Previo a la Asamblea Mexicana del 78 a las 2 de la mañana del día de la apertura, es destituido el Comité de Denominaciones en su totalidad por presentar currícula vitae de personas peligrosas para la agrupación. El comité lo integraban José Ocampo, Manuel Villela, César Lucio, Juan García, Jorge Macías y Raúl Mata. Todos los destituyeron porque
presentaron algunas currículas de los nombres, no los dimos porque sería romper su anonimato de esos nombres, que estaban enfermos, peligrosamente enfermos para la agrupación. Se controlan las agendas bloqueando inquietudes que afecten a la Central Mexicana, sobre todo, compañeros, cuando se trataba de séptima tradición. Ahí es donde ellos no les gustaba que los alcohólicos habláramos de finanzas. Y ellos decían, ¿para qué les informamos al fin que ni saben hacer cuentas? Y creo que tenían razón, compañeros. Si les platico, les hablaba del que era delegado de Tlaxcala, Apolinar Luna Sánchez. Ese hombre no sabía leer ni escribir. Y lo pusieron en finanzas. ¿Con qué finalidad lo pusieron en finanzas? Pues que levantara la mano para decir todo que sí, compañeros. Era la finalidad. Porque vamos a llegar a una parte donde hay algo más chusco todavía. Se adecuó el 9º capítulo del Manual de Servicio. En octubre de 1981 se coloca una nota en la segunda edición de los 12 conceptos para el servicio mundial, con tendencia a establecer una diferencia entre estructura mundial y estructura nacional, cambiando también la redacción de los 12 conceptos en su parte conducente hacia la Central Mexicana, distorsionando obviamente el sentido real de los mismos. Aquí está la famosa nota que escribieron en los 12 conceptos del servicio mundial. Si quieren le pueden sacar una foto, nomás que mi libro me lo regresen, porque Los reportes finales de la Asamblea Mexicana son alterados convenientemente, aduciendo con correcciones de redacción. Miren, yo he estado de acuerdo siempre, toda la vida, de que puede haber correcciones, pero en ortografía, correcciones ortográficas. Pero borrar toda un texto de una acción recomendable, pues eso no se vale, compañero. No es válido. Si hicieron mal una recomendación, los delegados por pendejos lo hicieron así. Pero no tiene que ser así, cambiarla nomás porque el secretario le conviene eso. Miren, en la 18ª Asamblea Mexicana yo coordiné una mesa de trabajo, la número 5. Y cuando terminó la reunión, compañeros, el señor Pablo Ramos dijo, Panchito, fírmale aquí, mira. Es que todo lo que ustedes dijeron, pues no está bien, aquí está todo esto, ya está mejor explicado. Y yo le dije, no, Pablo, si nosotros fuimos pendejos, que aparezca así que somos pendejos. Pero así tienes que mecanografiarlo. Ahora, si no quieres, tráelo, yo lo voy a mecanografiar, no hay problema. Él sabía que eso le iba a costar el hueso. Tuvo que, a regañadientes, compañeros, llevarse el escrito para mecanografiarlo. Cuando me lo presentó, llamé a todos los componentes de esa mesa de trabajo y les dije, vamos a firmar este documento, porque ya está como lo que dijimos nosotros, no lo que Pablo quería que dijéramos. Y ya lo firmé, compañeros, firmé yo y firmó el secretario. O sea que de esa manera se las gastaban, compañeros. 1983, la Oficina de Servicios Generales se adjudica la organización de la Tercera Convención Nacional, causando una ola de descontento por ello, dado que lejos de nombrarse un comité responsable, los empleados de la oficina asumen la responsabilidad. Se nombra coordinador a Genaro Espíndola, gerente de la Oficina de Servicios Generales, y co-coordinador a José Castrejón, subgerente de la Oficina de Servicios Generales. José Castrejón, compañeros, era del norte del Estado de México y vivía aquí en la Quebrada. José Castrejón García.
Yo lo conocí porque, bueno, cuando era miembro del comité, él era el delegado electo. Y luego lo hicieron gerente, subgerente. Los que hemos organizado eventos, sabemos que todavía a las 10, 11 de la noche tenemos que viajar a ver personalidades para ver si nos van a prestar la escuela, para ver si nos van a hacer algunos descuentos en algunas partes que tengamos necesidad de descuentos. Tenemos que desvelarnos. Bueno, ellos terminaban su horario de trabajo y seguían trabajando tiempo extra. El gerente y el subgerente de la Oficina de Servicios Generales, compañero. Pero eso no es todo. Viene todavía lo peor. Los grupos envían por conducto de la estructura inquietudes para ser tratadas en la 18ª Asamblea Mexicana, manifestando diversas protestas por anomalías en el manejo de la oficina. Todas estas inquietudes son pasadas por alto, aduciendo que provienen de un grupo de personas resentidas e irrecuperadas. Mayo-junio de 1984, se inicia la retención de aportaciones a la Central Mexicana por un grupo. Posteriormente siguen otros, sumándose distritos, hasta que en junio 30 de ese mismo año, el área centro del Distrito Federal acuerda en asamblea de área retener aportaciones a la Central Mexicana. Junio 8 a 10 se celebra la tercera Convención Nacional, violándose principios tradicionales. Miren, muchos compañeros gritaban en ese entonces, nos están robando. Y yo les decía, no, compañeros, nunca debemos mencionar que nos están robando. Primero, porque no les vamos a poder comprobar el robo. Pero sí les podemos comprobar que están violando las tradiciones de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué violar la séptima tradición, compañero, la más importante? Dice, Alcohólicos Anónimos no debe recibir contribuciones de fuera, de fuentes ajenas. Mi esposa fue a la convención, la llevé a la convención, tuvo que pagar 1,000 pesos para poder entrar con su gabé. Eso es recibir contribuciones de fuentes ajenas. Era mi esposa, compañero, sí es cierto, pero ella no era alcohólica. ¿Pagar 1,000 pesos para escuchar una reunión espiritual? Creo que es donde se violan las tradiciones, compañero. Se convierten en profesionales. Y hay muchos alcohólicos que se convierten en profesionales, compañeros. ¿Pero por qué razón, compañeros, se convierten en profesionales? Porque tienen que romper su anonimato y eso les vale madre. Eso ya no les interesa. Pero se violan las tradiciones, compañeros. Mayo 30 de 1984. En contestación a una carta del delegado Francisco Campo del Oriente I, Juan Alejandre, empleado de la USG, declara que los 12 conceptos funcionaron muy bien en los años 60 y que de funcionar de acuerdo a ellos retrocederíamos 20 años. Surge múltiple descontento, formulándose inquietudes e incluso pidiendo renuncias de algunos consejeros involucrados directamente en acallar las inquietudes ya generalizadas. Se conforma un comité transitorio por parte del área centro del Distrito Federal con compañeros profesionales para el estudio del acta legal de la Central Mexicana y se elabora proyecto que incluye la creación de una junta de servicios generales. O sea, nosotros seguíamos pensando en eso del cambio de razón social, compañeros. Pero gracias a Dios no nos escucharon. ¿Por qué no nos escucharon? Porque no les convenía, compañeros, escucharnos. Julio-agosto del 84. Al ser recibido el informe de la tercera Convención Nacional, este causa amplia inquietud en los grupos, sobre todo en el reporte financiero. Una asistencia de 24,000 alcohólicos en el Palacio de los Deportes. Un reporte financiero que
reportaron 11,000 pesos de remanente. Yo soy muy tonto para hacer cuentas grandototas, pero se me hizo muy poquito dinero. Nosotros ahorita en la 10ª Convención Nacional que fue en Mazatlán, Sinaloa, un remanente con asistencia de 12,800 alcohólicos, no, 13,800 alcohólicos, algo así. Un remanente de 1,000,000 de pesos de remanente, compañero. Sin necesidad de cobrar café, sin necesidad de cobrar café, sin necesidad de cobrar nada. Séptimas voluntarias, compañeros. Ya vimos que sí funcionan los 12 conceptos del servicio mundial. Porque nombramos comités transitorios para que puedan elaborar una convención nacional. No necesitamos cobrar. Yo siempre les he manifestado a los alcohólicos, lo único que tenemos que preocuparnos es por el transporte, por el hospedaje, y siquiera patacos llevar para la convención. Sí, porque ni modo que les diga que yo me voy a meter a buenos restaurantes, porque no lo hago. Busco las mejores frijolerías, pero también estoy en la convención. 16 de agosto del 84. El presidente del Consejo, licenciado Fernando Gutiérrez Herrera, cuestiona al Comité del Área Centro sobre el cumplimiento de su objetivo, indicando que no se le corresponde a las áreas cuestionar las recomendaciones de asamblea. Los grupos, compañeros, son los que sostienen la estructura de Alcohólicos Anónimos. O son los que aportan para el funcionamiento de los distritos, de las áreas, de las corporaciones de servicio, así como de la misma conferencia. Son los grupos los que tienen el derecho de censurar, de criticar y de llamar a cuenta a sus servidores. Tienen el derecho, porque ese derecho y ese poder les fue otorgado el 3 de julio de 1955 en San Luis, Missouri. Y por eso tienen el poder de hacerlo. Y sin embargo ellos decían que no. Entonces, ¿quiénes iban a criticar? ¿Los mismos consejeros? Porque ni siquiera la Asamblea Mexicana le permitían criticar. O sea que todas esas cosas, compañeros, fueron las que fueron derramando todo este problema. 2 de diciembre de 1984. Es expulsada del Consejo la consejera B de Servicio, Consuelo Delgado, a su petición de desagravio. El desagravio, compañeros, no era para ella. El desagravio era para Francisco, porque supuestamente lo habían agraviado con la respuesta que Juan Alejandro dio. Y para eso era el desagravio. Y eso le costó la separación de la central. Marzo de 1985. 4 consejeros clase B gira carta a nivel nacional insultando al área centro del Distrito Federal, tildando a los servidores de peligrosamente enfermos. Infortunada área, seres enfermos de ambición y ansias de poder, entre otros adjetivos. En septiembre de 1984, compañeros, me citó Genaro y el licenciado Fernando Gutiérrez Herrera. Y me sentaron en el despacho de Genaro. Y me dijo el licenciado: señor Ocampo, su periodo de servicio termina el 31 de diciembre del 85. Le dije sí. Y dijo: ¿qué le parece si para la 20 asamblea ya viene como consejero clase B de servicio? Yo le dije: licenciado, es muy prematuro, pero bueno, pues eso es lo que hemos estado buscando, que los consejeros hayan vivido experiencia de estructura. Y me dijo Genaro: Paquito, viáticos, viajes en avión, comida en los mejores restaurantes, hospedaje en los mejores hoteles. ¿Qué más quieres, Paquito? Pero hay una condición, que
que nos entregues el acta constitutiva de la Central Mexicana que tienes en tu poder. Llegas a la zona y tú les dices que todo eso fue invención tuya, que nada era cierto de lo que tú les informaste. Y yo les dije, pues ya es demasiado tarde porque todos los delegados ya tienen una copia de la Constitución. Y todos, compañeros, yo les saqué copias y se los regalé, se los di a los delegados nacionales. Yo consulté con abogados alcohólicos y los abogados alcohólicos decían, está bien, porque el gerente tiene que tener estos poderes, porque los patrones salen a hacer compras, a hacer pagos, a hacer cobros, tienen que tener estos poderes. Y los abogados los alcohólicos decían, oye, pero esta madre está mal. Y yo les decía, sí, por eso los consulto a ustedes. Los grupos, compañeros, son los que están vigilando a la estructura de Alcohólicos Anónimos. Son los propietarios de toda la estructura de Alcohólicos Anónimos. Son los dueños de la estructura de Alcohólicos Anónimos. Al otro día que no acepté, compañeros, esa propuesta, el licenciado Fernando Gutiérrez Herrera mandó una carta a los 5 delegados restantes, una carta donde decía que era necesario destituir al coordinador del Comité de Informe y Acta Constitutiva por 3 razones. Político, falta de recuperación y poca personalidad. Cuando me dijeron esto, compañeros, yo les dije, bueno, mi negocio está grande. Si me hubieran dicho que querían un delegado guapo, yo hubiera vendido mi negocio y me hago una cirugía plástica. Pero yo sé, compañeros, de que ustedes realmente no quieren un delegado guapo. Los Alcohólicos Anónimos no quieren delegados bonitos. Lo que quieren delegados que tengan buena mente y que tengan valor de enfrentarse a las contingencias. Yo me enfrenté al licenciado Fernando Gutiérrez Herrera en plena Asamblea Mexicana, compañeros, cuando dijo, el señor Ocampo parece que trae sus asuntos personales aquí a la Asamblea. Sin levantar la pancarta como debería ser, agarré el micrófono y les dije, señor, con todo respeto, pero el único que puede hablar a nombre de un área es el delegado nacional. Al igual que usted es el único que puede hablar a nombre del consejo, el presidente del consejo. Al igual que en el distrito, el único que puede hablar a nombre del distrito es el miembro del comité del distrito. Al igual que en el grupo, el único que puede hablar a nombre del grupo es el representante de servicios generales. Se quedó callado, compañero. Lo que se necesita es valor. Pero así vino la destitución, compañeros. Y así lo pusimos. Por falta de recuperación y poca personalidad. Lo curioso es que nadie me mostró un sobriómetro para que dijeran que los 5 delegados estaban sobrios y el único que estaba enfermo era yo. Pero nadie. Pero bueno, en la 19ª Asamblea del Alfín yo coordiné toda la reunión del comité después de destituido. 19ª Asamblea Mexicana. Las áreas centro del Distrito Federal y Oriente 1 solicitan la renuncia de los 4 consejeros clase B de servicio, gerente, subgerente y jefe de personal de la Oficina de Servicios Generales. Se presenta el proyecto de constitución de una Junta de Servicios Generales y sus subsidiarias como inquietud a la Asamblea Mexicana. No se le da ingreso. Todos y cada uno de los delegados nacionales y miembros del Consejo, así como el gerente, recibieron un ejemplar del proyecto citado. Mayo del 85. El área Oriente 1 decide retener las aportaciones a la Oficina de Servicios Generales.
la no adquisición de literatura y ninguna comunicación hacia la central, siendo esta la primera área de servicio que rompe en definitiva con la central mexicana. Nosotros, compañeros, rompimos con la central mexicana definitivamente el 5 de mayo de 1985. Como delegado nacional, todos esos meses solamente serví para el área Oriente 1. Nada de comunicación con la central mexicana. Poco a poco se unifican las áreas de la denominada zona Centro-Oriente, con excepción del área norte del Distrito Federal, uniéndose también las intergrupales de Tlalnepantla y sureste del Distrito Federal. Octubre de 1985. Se conforma Comité Transitorio para Impresión de Literatura y proyecto de acta constitutiva de la Central, basado en el 9º capítulo del Manual de Servicio Estados Unidos y Canadá. Seguíamos insistiendo, compañeros, nosotros en el cambio de razón social. Aparece la literatura de la zona en 1985. La información continúa siendo enviada a las áreas del interior de la República. Es bloqueada continuamente por los servidores de las mismas áreas. 20ª Asamblea Mexicana. Como las 8 áreas de la zona Centro-Oriente decidieran la retención de aportaciones, derecho tradicional, ver la tradición de Alcohólicos Anónimos, cómo se desarrolló, dinero, y 7º concepto en el 2º párrafo. La oficina y el consejo deciden que dichas áreas deberán cumplir el 100% de los gastos de la Asamblea Mexicana, en vez de lo recomendado por la propia Asamblea, 50% las áreas y 50% la Central Mexicana. Ese 50%, compañeros, se va sacando de las aportaciones de cada uno de nosotros. Un pequeño porcentaje de la distribución de literatura, de la distribución de folletos, de la distribución de libros. Se va sacando un pequeño porcentaje para el complemento de la conferencia. Yo fui custodio 4 años, compañeros, y nunca me dijeron que tenía que aportar toda mi estancia para estar en la conferencia. Es el complemento que se hace con el fondo de grupo. Al inicio de la misma, por acuerdo de asamblea, es depuesto como consejero regional de la zona Centro-Oriente el compañero Alberto Romero. En esta región, compañeros, deben tener un custodio de la región. Ese custodio solamente lo pueden quitar los delegados que componen la región. Sí es cierto que votó el 50% de los comités sobre custodios de la conferencia y el otro 50% del comité de nominaciones de la Junta. Pero ¿quién conoce más que está funcionando o no el custodio? Los delegados que están en la región. Ellos son los que conocen. Y ellos sí pueden desconocer al custodio, pero no la conferencia misma. También por acuerdo de asamblea, el delegado por el área Oriente 1 es expulsado de la asamblea. Este suceso es único en la historia de Alcohólicos Anónimos a nivel mundial. Yo he leído varias veces, compañeros, el libro llega a su mayoría de edad, tratando de encontrar un indicio que en Estados Unidos hayan expulsado a un delegado. No he encontrado ese indicio, compañero. He leído algunos otros libros, también de Alcohólicos Anónimos, que tampoco he encontrado algún indicio. He encontrado algunos que dicen que no estuvieron de acuerdo en la creación de la conferencia, no estuvieron de acuerdo en algunas otras cosas, pero que nunca hayan expulsado a un delegado a la conferencia. Y en la Central Mexicana sí expulsaron a Carlos Juárez, compañeros. Posteriormente, en merced a negociaciones con un consejero regional y un delegado, es readmitido en la asamblea el delegado expulsado bajo la recomendación del gerente de la oficina, en el sentido que no se le olvide la lección. Daban lecciones, compañeros, con la tercera tradición al revés.
convertirse en jueces, jurados y verdugos de su propio hermano enfermo. Afortunadamente iban bien preparados espiritualmente estas gentes, porque si no se imaginan saliendo ahí en el mismo hotel había cantina. En lugar de salirse para su casa, se meten a la cantina a chupar. Pero iban bien preparados espiritualmente, como compañeros, así como debe ser ir el servidor. El presidente del Consejo, el doctor Guillermo Velázquez Sámano, hace declaraciones sobre hechos, personas y manejo de asuntos en el Consejo y en la Oficina de Servicios Generales. Todos ustedes saben, compañeros, que si yo abro la carta que viene dirigida a mi compañero, estoy cometiendo un delito. Y se llama violación de correspondencia. El presidente del Consejo, el doctor Guillermo Velázquez Sámano, recibía correspondencia de todo el mundo y de Alcohólicos Anónimos. Pero cuando le canalizaban la correspondencia ya iba abierta toda. O sea, ya la habían analizado los de la gerencia y los demás para ver qué era lo que le informaban al doctor. Como si esto fuera una cosa de Estado, sí, una controversia del mundo. No, compañeros, le informaban siempre de qué está sucediendo en algunas otras partes del mundo de Alcohólicos Anónimos. El presidente del Consejo anuncia su retiro del mismo después de la negativa de la Asamblea Mexicana a su planteamiento para la solución de la problemática, aun cuando de hecho ya no había presidente, pues el doctor Velázquez abandonó el Pleno. La Asamblea recomendó su no reelección para el próximo periodo de servicio. El próximo periodo de servicio, compañeros, todavía no había cumplido un periodo. Ellos son aprobados cada 3 años porque son custodios clase A. El doctor era custodio clase A. El custodio clase A es el que no tiene problemas con su manera de vivir. El custodio clase B es el que ha dejado de beber por medio de la práctica de los 12 pasos y de las 12 tradiciones. Al final de la asamblea es presentado el licenciado Alejandro Martínez como presidente del Consejo, sin haberse nominado y sin aprobación del Pleno de la Asamblea Mexicana. Por acuerdo de asambleas de área informativa se toma la decisión de 8 áreas de, inciso A, no asistencia a la 21ª Asamblea Mexicana. O sea, la 21 Asamblea Mexicana ya no iba a asistirse. B, mantener los acuerdos anteriores, retención de aportaciones, no adquisición de literatura y no comunicación con la Oficina de Servicios Generales. El 24 de agosto de 1986, en una reunión convocada a nivel nacional, es resuelto por 9 áreas. Aquí ya eran 9 áreas porque del área norte del Distrito Federal, que no se unió a nosotros, salieron 6 distritos y formaron el área metropolitana nororiente. También salieron por las mismas consecuencias. La creación de la sección México de la Conferencia de Servicios Generales. El nombramiento de los custodios clase A y B de servicio que actuarán en la Junta de Servicios Generales Sección México. Se convoca la primera conferencia de servicios generales para junio de 1987. Se convoca reunión urgente de la propia conferencia para septiembre de 1986. En la reunión urgente de la conferencia de septiembre del 86 emanan las recomendaciones que hacen posible los trabajos de la Junta de Servicios Generales. A grandes rasgos, compañeros, estas son las causas por las que regresamos a lo fundamental. Un documento, por su propia naturaleza, polémico. Pero los grupos, compañeros, nada tienen que ver en esto de la política. A mí me invitan al grupo X de la Central Mexicana, yo voy. Cuando me comienzan a hacer preguntas de política, les digo, ¿hay foros adecuados?
donde se pueden dar todas las respuestas que ustedes quieren de la política. Pero en el grupo vamos a hablar de unidad, de recuperación, unidad y de servicios primarios y hasta funciones de algunos servidores de la estructura. Pero de política nada, compañero. Porque eso solamente se puede hacer en foros adecuados. He dado como 100 charlas respecto a esto, compañeros, en toda parte de la República. En algunas partes, lo que dijo Benito, casi fundador de la Sección México, y yo les digo no. A Dios gracias, me tocó estar con él en esos días. Gracias a Dios, me tocó participar en todo esto, pero yo no soy fundador de nada. Yo solamente sé que Dios siempre me ha apoyado en todo. Allá en el norte, por ejemplo, me dijeron, ¿no estás arrepentido de lo que hiciste? Y les digo, no. Cuando voy a un congreso, cuando voy a una convención, mi corazón se alegra. Siento que mi corazón se alegra, compañeros. Al escuchar la algarabía, al escuchar todo lo que se hace en un congreso, mi corazón como que rejuvenece. Yo voy a cumplir 85 años de edad, aunque no lo crean, pero dicen que parezco de 50. Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos tenía 35 y parecía de 70. De veras. Miren. Siempre les hemos dicho que Genaro tenía el poder, todo el poder, pero nunca les habíamos mostrado dónde está escrito. Aquí está. Dice, punto 4, la Asamblea por unanimidad de votos tomó las siguientes resoluciones. Se ratifica la designación del señor Genaro Espíndola como gerente general de la Oficina de Servicios Generales. Se ratifica que el Consejo de Administración tendrá facultades para cambiar al gerente general cuando lo considere conveniente. 2. Se confiere el poder general de la asociación al señor Genaro Espíndola para que lo ejercite con las siguientes facultades. Se confiere el poder general de la asociación al señor Genaro Espíndola para que lo ejercite con las siguientes facultades. Todo el poder, compañeros. Inciso ahora, para pleitos y cobranzas. Que se le otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusulas especiales de acuerdo con la ley, porque se le confiere sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, estando por consiguiente facultado para desistirse del juicio de amparo, para transigir, para someterse a arbitraje, para articular y absorber posiciones, para hacer cesión de bienes. Para hacer cesión de bienes, compañeros, o sea, él tenía la mano libre para regalar todo lo que él quisiera. Para recusar jueces, recibir pagos y realizar todos los otros actos expresamente determinados por la ley, entre los que se incluye representar a la asociación ante autoridades penales, civiles o administrativas, ante autoridades de trabajo y ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para celebrar convenios con el gobierno en los términos de las fracciones primera y cuarta del artículo 27 constitucional, su ley orgánica y los reglamentos de esta. B. Para administrar bienes de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal. C. Para escribir
suscribir títulos de crédito en relación con el objeto social de la asociación. Cuando se trate de cuentas bancarias para la validez de los cheques, se requerirá la firma mancomunada del apoderado con la del presidente del Consejo de Administración o con la del tesorero del propio Consejo o con la del consejero que designe el Consejo de Administración. D. Para delegar total o parcialmente los poderes conferidos. Para delegar total o parcialmente los poderes conferidos. O sea, por eso cuando me hicieron la propuesta, compañeros, de que se aceptaba todos esos regalos que me hicieron, que hacían, pues prácticamente Genaro estaba seguro que yo iba a aceptar, compañeros, porque yo siempre he estado jodido. Yo nunca he tenido dinero. Y un ambicioso como yo, compañeros, con esa propuesta, pues de volada hubiera aceptado. Pero recordé en ese momento los 4 absolutos. Absoluta entrega, absoluto desinterés, absoluta honradez y absoluto amor, compañeros. Alcohólicos Anónimos me salvó la vida. Y yo no quiero o no hubiera querido causarle algún mal a Alcohólicos Anónimos. Por eso yo siempre he estado en disposición en cualquier parte. Yo desde el momento que abordé la tribuna y les dije soy alcohólico, adquirí un compromiso moral con los Alcohólicos Anónimos. Miren, si de algo les sirve esto, pónganlo en práctica. Y si no les sirve nada, compañeros, no se preocupen. Yo voy a llegar tarde a la casa, pero yo voy a llegar bien tranquilo a dormir. A lo mejor alguno de ustedes no va a poder dormir pensando en que a lo mejor tiene razón este güey o a lo mejor no tiene razón. Pero esto fue lo que se vivió, compañeros. Yo les agradezco al grupo que nos hayan llamado por medio de Víctor. Les agradezco a todos ustedes que me hayan escuchado. A lo mejor les digo pocos conocimientos, pero mucha experiencia. El conocimiento, compañeros, se puede adquirir en un mes, en 2 meses, en 1 año, en 6 semestres, en 10 semestres. Pero la experiencia, compañeros, se tarda un poquito más para adquirir ese tipo de experiencias. Muchas gracias.